Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Voy a terminar la clase que dejamos inconclusa con respecto a los elementos que se requieren para dibujo técnico conforme a normatividad. Dicho sea de paso, estos elementos son los que vamos a ocupar durante todo el semestre, por lo que les voy a pedir que pongan atención y al momento de solicitarlos, pues compren lo que necesitamos. Les recuerdo que se les va a dar 3 semanas para poder conseguir estos elementos. De momento no es imposible que se los pida de un día para otro, pero voy a procurar que en 3 semanas hagamos otras actividades para que a partir de la cuarta semana ya empecemos a realizar trazos, que es la finalidad de esta unidad de aprendizaje. Ok, entonces los elementos para trabajar en dibujo técnico en esencia se dividen en 3 partes. De acuerdo a sus características, primero vamos a tener los materiales, siendo estos elementos los que sirven para dibujar y que se consumen. Lo más importante es los formatos. En dibujo técnico todo se realiza por medio de formatos de trabajo. El formato base que vamos a tener va a ser el formato A4 normalizado, que va a tener una medida de 210 por 297 centímetros, tomando en cuenta que la unidad de medida básica por norma en dibujo técnico es el milímetro. Este es un bloc que normalmente tiene 25 hojas, cuenta con un margen de protección y un cuadro de referencias para revisión sin nombre de la escuela. Tengan mucho cuidado con comprar este material en una papelería cerca de su casa, ya que pues no es el formato de revisión que necesitamos, debe de ser el que estipula el Politécnico para dibujo técnico. Normalmente lo encontramos en las papelerías cerca de la escuela, en la papelería de la escuela o en el centro de apoyo estudiantil. Posiblemente en materiales especializados, pero tengan cuidado de que sea para revisión del Politécnico. Entonces, este blog lo vamos a ocupar durante todo el semestre, tiene 25 hojas y es formato A4 blanco. También vamos a ocupar un blog de hoja cuadriculada, formato A4 normalizado, que también tiene una medida de 210 por 297 milímetros y pues cuenta con margen de protección y cuadro de referencia para revisión. Es muy importante que no tenga el nombre de la escuela, porque ya los venden con el nombre de la escuela. Ahora, el tercer formato que vamos a ocupar es un blog formato A3 que tiene unas medidas normalizadas de 290, de 420 por 297 milímetros y en las mismas condiciones, ¿no? Es para revisión, tiene margen de protección y tiene cuadro de referencia. Eh, Dependiendo del instrumento con el cual nosotros apliquemos trazos, esto se puede realizar por medio de minas, que no es más que un cilindro de grafito con una medida de 2 milímetros. Y en el semestre ocuparemos una HB, una 2H y una 4H. Hay que tener cuidado porque luego les quieren vender este paquete que están viendo en la imagen. No, nada más necesitamos una, a lo mucho una mina HB, una 2H y una 4H. Este es en el caso de ocupar un instrumento de trazo. Si deciden no ocupar un instrumento de trazo, ahorita vemos qué es eso, pueden ocupar el lápiz. El lápiz sí es un material porque se consume. Este lápiz tiene que ser para dibujo profesional y vamos a necesitar con una graduación HB, 2H y 4H. En el caso del lápiz lo fabrican todavía con un poquito más de dureza que se llama H.
Esta dureza puede ser hasta del 6H. Hay 9, 12, dependiendo de la papelería, pero más comercial es el 6H. En el caso de las minas, la dura más comercial, la mina dura más comercial es 4H. Entonces, ya sea que ocupen materiales como minas, en el dado caso que quieran ocupar un instrumento especial de trazo, o en su momento lápiz para poder realizar las actividades. Vamos a ocupar una goma blanca para dibujo. Es muy importante que sea para dibujo, que no tenga grasa. Aguas porque las gomas blancas luego les van a querer vender la Pelican y la Pelican tiene grasa. El bloc normalizado es de un material en esencia algodón y el algodón con la grasa pues se absorbe y mancha. Entonces no es recomendable una goma blanca de la marca Pelican. Tiene que ser Stanley, tiene que ser Rotring especial para dibujo. Y por último, vamos a ocupar un rollo pequeño de cinta adhesiva conocida como masking tape. El espesor es de 12 milímetros, 10 milímetros, tiene que ser delgada. Esto es para fijar nuestra hoja al momento de trabajar y después lo vamos a ver. Esto es con respecto a los materiales. Recuerden que los materiales, de acuerdo a la normatividad, son aquellos elementos que se consumen. Ahora, con respecto a los instrumentos, los cuales son los elementos de trabajo que sirven para realizar trazos firmes, precisos y exactos, la norma los divide en dos partes, instrumentos de trazo e instrumentos de medición. Por lógica, el instrumento de trazo va a servir para realizar trazos horizontales, verticales, líneas rectas, oblicuas y arcos. El primer instrumento que vamos a requerir va a ser un juego de escuadras semiprofesional, sin bisel y sin graduación, de 28 a 30 centímetros. Es muy importante que sea semiprofesional, ya que pues esas no tienen ni bisel ni graduación. El bisel es un corte que se le hace al filamento de la escuadra para no manchar. En la unidad de aprendizaje se te va a enseñar a manejarlos de manera correcta precisamente para que no manches. Y graduación, este es un instrumento de trazo, por lo tanto no va a servir para medir. Única y exclusivamente sirve para realizar trazos verticales y oblicuos. Para el trazo horizontal vamos a requerir una regla T profesional de 60 centímetros. Esta se recomienda que sea de acrílico porque tiene mayor resistencia. Si la compras de madera, hay veces que con el calor se bota el acrílico para trazar, se maltrata un poquito más. Se recomienda que sea una regla T profesional de acrílico de cabeza fija. Es muy importante que sea de cabeza fija. Y por supuesto no debe de tener bisel, no debe de tener graduación. Recuerda que el bisel es un corte que se le hace al instrumento para que no manches. Con respecto a trazos de curvas o circunferencias o arcos, vamos a ocupar un compás de precisión con piernas abatibles y extensión. Esto es para poder lograr un trazo uniforme y darle calidad a la línea. Lo vamos a ver después. Eh, Desafortunadamente es el instrumento más caro que se va a existir en los elementos que se te van a pedir. Hay elementos caros, medianos y económicos. Lo único que te voy a decir es de que cuando lo compres, cuando lo consigas, procura que este no tenga elementos de plástico, ya que si tiene elementos de plástico no son muy recomendables, se descomponen rápido. Aquí te estoy presentando yo tres marcas. La marca alemana Stadler, que es una marca especializada para cosas de dibujo, en donde pues vale la pena este instrumento, es muy caro, hay que tener cuidado. Eh, Podría ser uno óptimo que se llama Indra. El objetivo es de que cheques que todos sus elementos sean metálicos. Y a lo largo de la historia siempre ha existido para dibujo técnico la marca Mendoza. Ahorita el que te estoy presentando es su estuche completo, es un poco más accesible.
El único elemento que tiene de plástico es el tornillo de precisión, pero bueno, con cuidado puedes tener éxito. Por favor, ten mucho cuidado con respecto al uso del compás y a la compra del compás. Si lo vas a hacer de acuerdo a la economía que tengas, procura que no sea todo de plástico porque esos se rompen y no vale la pena que inviertas un dinero en algo que se va a romper. Luego ve que sus elementos sean metálicos. Ahora, con respecto a los otros instrumentos, a los de medición, el compás también tiene la función de medir, o sea, es el único instrumento que puede servir para trazar y para medir como referencia a partir de una abertura angular. El más común va a ser un escalímetro en sistema métrico decimal. Este escalímetro te recomiendo que sea de pasta, ya que hay de madera, metálicos, y esos se te caen y se despostillan y ya no sirve, ya la medida no es exacta. Las escalas que estás viendo en la imagen son correspondientes a una escala de arquitecto. Ese es el que yo te recomiendo. Ahora, no es necesario el que tú consigas un escalímetro. Si tú tienes una regla graduada, la puedes ocupar siempre y cuando la unidad de medida sea en centímetros. No hay en milímetros. Una regla graduada en milímetros no existe en el mercado. La más común es en centímetros o como esta, ¿no? Que de un lado tiene centímetros y del otro lado tiene pulgadas. Por último, un instrumento de trazo que vamos a requerir en un momento dado si decides no comprar el lápiz. Este se llama portaminas. El portaminas es un instrumento el cual tiene la función de mango para soporte de minas. Al momento de hacer trazos, te voy a enseñar a manipular el lápiz para poder tener resultados. Para poder manipular el lápiz, lo más conveniente es un portaminas. Más sin embargo, si no puedes comprarlo, con un lápiz de dibujo es más que suficiente. Igual los portaminas hay profesionales, hay más o menos y hay económicos, ¿no? Tú decides cuál quieres comprar. Y si no, acuérdate que puede ser la opción de lápiz, pero para dibujo. Esto es todo con respecto a los instrumentos. Por último, perdón, el tercer elemento va a ser el accesorio o los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Bueno, son elementos que se utilizan en el dibujo que sirven para facilitar o auxiliarnos o apoyarnos en el trabajo. En esencia, la limpieza. Lo vamos a ver más adelante. Lo más importante en dibujo técnico va a ser la limpieza, dentro de tantas cosas. Entonces, para poder mantener este rubro, vamos a necesitar 2 paños de franela medianos, de 40 por 40 aproximadamente, pero por favor que sean colores claros. Si tú consigues el rojo, el azul, el gris, estos manchan. Y te vuelvo a repetir, la hoja de formato que vamos a trabajar es un papel bond en esencia y va a absorber esa mancha y pues ya no vas a cumplir con el rubro de limpieza. Vamos a necesitar un cepillo económico para dibujo para quitar las excedencias de borrado o inclusive las manchas de grafito. Ahora, si no puedes conseguir un cepillo económico, puedes conseguir una brocha de 2 pulgadas de cerda suave. Tiene la misma función, ¿no? Cualquiera de estas dos. Vamos a necesitar un lijador para minas o una lima de uñas. El lijador para minas, en esencia, pues es una paleta metálica o de plástico que tiene un bloc de lijas para que con eso manipules el grafito. El grafito es la mina, ¿no? Por supuesto, si no puedes conseguir una lijadora, puedes conseguir lima de uñas. Con una simple de uñas es más que suficiente. Y vamos a ocupar plantillas para borrar. Esta plantilla se conoce como calavera, no es más que una lámina metálica con diferentes perforaciones para borrar con exactitud en donde te hayas equivocado o donde tengas que hacer correcciones. No se ocupa mucho la plantilla, más sin embargo, si la quieres conseguir, adelante, es un buen accesorio. En esencia es todo lo que vamos a ocupar. Existe
último accesorio que si quieres conseguirlo, adelante. No es fundamental, no es necesario, mas sin embargo es muy práctico. Este es un portaláminas, no es más que un portafolio grande en donde ahí puedes meter todo lo que sea de dibujo y las láminas no las doblas. De hecho, no se doblan las láminas, así se entregan tal y como están. Por eso se llaman láminas. Entonces, si tú consigues un portaláminas, vas a tener una facilidad de transportar todo lo de dibujo y todos tus trabajos sin que se maltraten. No es necesario este, pero bueno, la verdad sí es de mucha ayuda. Ya tú lo decides. Recuerda que estos elementos los vamos a ocupar a más tardar en 3 semanas. Ya fue la primera. No tuvimos clase, pero quiero compensarla con este video. La próxima semana vamos a estar viendo teoría, la que sigue también, y a la cuarta semana ojalá ya puedas conseguir todo esto para que pues podamos trabajar la unidad de aprendizaje con trazos. Te agradezco mucho la atención y vamos a estar en contacto. Nos vemos la próxima clase. Saludos.